Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de mecánica de fluidos. En esta ocasión vamos a revisar el concepto de viscosidad. ¿Qué rayos es la viscosidad? Cuando tú pones dos cuerpos en contacto y luego haces que la posición de uno cambie con respecto al otro, haya movimiento, vas a observar que va a aparecer una fuerza que se opone a ese movimiento. Hablamos de la fuerza de roce. De forma análoga, si tú colocas un cuerpo en un fluido y lo empiezas a mover, vas a ver que aparece una fuerza que se opone a ese movimiento, pero ahora es debido a la viscosidad. ¿Cuál es la diferencia entre el roce y la viscosidad? El roce se debe a la geometría de las superficies en contacto entre los dos sólidos. En cambio, la viscosidad se debe a la forma en que interactúan las partículas del fluido con el objeto. Cuando tú sumerges, por ejemplo, un objeto dentro de un líquido y lo mueves, lo que estás haciendo es empujar las partículas del líquido. Pero las partículas del líquido no se pueden mover tan libre como uno cree. Sí son libres de moverse, pero están en un movimiento restringido. El movimiento que hacen estas partículas es tal que siempre se mantiene constante el volumen del líquido. Así que no pueden moverse con tanta libertad como en un gas, por ejemplo. Esta restricción va a hacer que aparezca una resistencia al hecho de mover este objeto dentro del cuerpo, porque para moverlo necesito desplazar las partículas del líquido. En un gas también aparece una resistencia, pero es por razones un poco distintas. Un gas no es otra cosa que un montón de partículas libres moviéndose para todos lados de forma aleatoria. Si tú pones un objeto dentro del gas, lo que va a pasar es que las partículas del gas van a chocar tanto contra los muros del contenedor como con el objeto en sí. Pero si está en reposo, cualquier región del objeto va a tener la misma probabilidad de colisiones de partículas del gas. En cambio, si este entra en movimiento, pongamos, moviéndose hacia allá, va a tener mayores probabilidades de recibir colisiones en esta dirección. Y por lo tanto, va a perder más energía por este lado. Porque como se mueve hacia allá y las colisiones las recibe mayormente por este otro lado, esas colisiones le van a quitar energía de movimiento y por lo tanto lo van a retardar. Y por lo tanto va a aparecer una fuerza de roce en la dirección contraria debido a la viscosidad del gas. Ahora, estas dos cosas, estas dos nociones de viscosidad en realidad se pueden entender a través de una noción más sencilla. Uno dice que la viscosidad es la resistencia del fluido ante las fuerzas de cizalla. ¿Qué es una fuerza de cizalla o tensión de corte? Cuando tú aplicas una fuerza de cizalla sobre un cuerpo, lo que haces es deformarlo. Tú aplicas una deformación tal que si uno se imagina el cuerpo como una sucesión de láminas, este va a producir un deslizamiento entre esas láminas. Imagínate una torre de monedas y le aplicas una fuerza de cizalla, estas monedas se van a desplazar hacia los lados y va a quedar torcida. Entonces, la viscosidad lo vamos a entender como una resistencia a esa torsión, a ese cizallamiento, a esas fuerzas de corte. Y tiene sentido, cuando metes un objeto en un líquido y empujas el objeto dentro del líquido, lo que estás haciendo es desplazar capas de material dentro en el líquido. Y lo mismo pasa con el aire. Esto es porque nos imaginamos estos medios fluidos como un continuo. Y esto es lo que vamos a revisar en esta clase. ¿Cómo podemos inferir algunas relaciones a partir de esta relación con las fuerzas de cizalla? Y cómo esto nos ayuda a entender el fenómeno de la viscosidad. También vamos a ver un poco sobre cómo se clasifican los fluidos según cómo reaccionan ante estos esfuerzos de cizalla. Hay algunos cuerpos cuya viscosidad permanece constante sin importar el esfuerzo de corte que se haga sobre ellos. En cambio hay otros cuya viscosidad cambia. De ahí hablamos de fluidos newtonianos y no newtonianos. Y esto es lo que vamos a revisar en resumen en esta clase. Como siempre, todos los contenidos los puedes encontrar abajo en la descripción. Ahí vas a encontrar un enlace que conduce a la página web donde está todo esto escrito en detalle en látex. Así que se ve bonito con letra hermosa, lo vas a poder leer con facilidad. También vas a encontrar un índice de los contenidos que vamos a ver en este video para que te sea fácil orientarte y llegar a los temas que te interesan de este video. Y si este video te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí le dejarás un like, una compartida, una suscribida o todas esas cosas raríficas extrañas del YouTube. Y si por el contrario no entiendes nada, pues ahí tú vas y me escribes algunas cosas
tus dudas y preguntas y esas cosas y yo resolveré tus dudas. Eso, ahora vamos a la pizarra a revisar todos estos temas con más detalle. Cuando estudiamos la viscosidad, lo primero que imaginamos es un cuerpo sumergido en algún fluido y que se mueve en su interior de alguna manera. Pero producto de esta cosa que llamamos viscosidad, observamos que cuando el cuerpo se mueve aparece una fuerza de roce que se opone al movimiento. Y la causa de la aparición de esta fuerza de roce es ese fenómeno que llamamos viscosidad. ¿Por qué aparece esta viscosidad? Como ya hemos dicho, cuando pescamos un cuerpo, tomamos este cuerpo y lo movemos, para poder moverse tiene que desplazar las partículas del fluido de su lugar y moverlas a otro lugar, porque ahora es el cuerpo el que está ocupando el lugar de esas partículas, las tiene que empujar, y para empujarlas necesita realizar cierto esfuerzo. Y en el caso de un líquido, esas partículas no pueden ser empujadas de cualquier manera, sino de una cierta manera. Y esa cierta manera es aquella que preserva el volumen del líquido. Y en el caso de los gases, si tengo mi cuerpo encerrado en una tina, ¿no es cierto?, o en un tambor donde hay gases, si yo desplazo este cuerpo con una cierta velocidad, lo que va a pasar es que desde ese lado, desde donde, en la dirección en que se mueve, va a recibir mayor número de colisiones de las partículas. Si está en reposo, las colisiones se reciben con igual probabilidad en todas direcciones, pero si se mueve en una dirección relativa al contenedor, lo que va a ocurrir es que desde el lado en que se está moviendo va a recibir mayor número de colisiones, y eso va a hacer que este cuerpo se vea retardado. Esto se va a manifestar como la aparición de una fuerza de roce. La causa es la viscosidad del gas. Ahora, en cualquiera de los dos casos, la viscosidad se puede entender bastante bien si lo vemos como una resistencia a la deformación, ya que en cualquiera de los dos casos es el cuerpo el que está ocupando el lugar del fluido al momento de moverse. Y para hacerlo tiene que desplazar las partículas que ocupan ese lugar. Si quiero mover esta cosa a esta región, tengo que mover las partículas que están acá. En el caso del gas, tengo que prohibir que las partículas puedan estar ahí. Limito las probabilidades. Ahora, ¿cómo entendemos esa resistencia al cambio de forma? Una forma sencilla de entender eso es a través de la tensión de corte. Decimos que la viscosidad es la resistencia a los esfuerzos cortantes, o tensiones de cizalla, o tensión de corte. ¿Cómo podemos razonar a partir de eso? Para imaginar esto, para resolver esta idea, imaginemos dos placas. Aquí he dibujado una placa y acá está la segunda placa. Entre estas dos placas vamos a colocar un fluido. Ahí está nuestro fluido. Y vamos a decir que este sistema satisface la condición de no deslizamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo aplico una fuerza a esta placa hasta que logre alcanzar alguna velocidad V0, las partículas que están pegadas a la superficie, partículas del fluido, se van a mover con esa misma velocidad. Si esta placa yo la mantengo con velocidad, vamos a ponerle aquí velocidad igual a 0, o sea, esta placa la vamos a poner estacionaria, entonces las partículas que están justo pegadas aquí van a estar con velocidad 0. Las partículas no se deslizan por los bordes, entonces vamos a poner esta condición de no deslizamiento. Si hacemos esto, lo que va a ocurrir es lo siguiente: las partículas de fluido van a ser arrastradas por las que están adyacentes y se van a empezar a mover, y eso va a deformar al líquido o al fluido en general. Si esto de acá se mueve con velocidad 0 y esto de acá se mueve con velocidad... Si la placa de arriba se mueve con velocidad V0 y la de abajo está estacionaria, en reposo, entonces lo que vamos a observar es que en el interior del fluido aparece un perfil de velocidades. La de acá moviéndose con velocidad V0 y esta con velocidades intermedias, hasta llegar acá abajo con velocidad nula. Entonces, este perfil de velocidades lo podemos representar a través de una función. Velocidad como función de la altura. Ahora, antes de hacer esto, vamos a poner un sistema de referencia. Necesitamos un sistema de coordenadas para escribir bien la función. Esta va a ser la coordenada X, esta va a ser la coordenada Y. Y estas cosas están a la altura de... esa altura. Ahí sí. Entonces, la velocidad como función de la altura la podemos expresar de la siguiente manera. I sobre L por la velocidad 0. Ahora acá tenemos que imaginar que L es la separación entre las placas. Y aquí, si te fijas, si el I vale 0, o sea, estamos acá, la velocidad es 0, porque está pegada a la placa inferior. Y la velocidad, si la altura es I, cualquier I, ¿no es cierto?, va a ser este cociente. Y si el I vale L, o sea, está en esta altura,
este cociente va a valer 1 y la velocidad va a ser V0, la de la placa superior. Ahora, la existencia de este perfil de velocidades implica que el fluido entre las placas se está deformando, porque no se están moviendo todas las partículas a la misma rapidez, sino que una se mueve más rápido que otra. Esto genera lo que llamamos tensión de corte. La tensión de corte, sabemos, es la fuerza aplicada por unidad de área. Este es sector. Es la fuerza que estamos aplicando acá por el área de la placa. F es la fuerza aplicada a la placa superior y A es el área de la placa superior. Esto es la tensión de corte. Entonces tenemos que el fluido se va a deformar de manera continua debido a esta tensión de corte. A partir de esto tenemos lo siguiente. Si el perfil de velocidades es igual a I partido por L por V0, esto va a implicar que la derivada de la velocidad con respecto a I, o sea, con respecto a la altura, esto es el gradiente de velocidad, esto será igual a V0 sobre L, simplemente derivando esto de acá. Y a partir de esto podemos hacer un poco de análisis diferencial sobre la viscosidad. Ahora, para hacer ese análisis voy a copiarme este dibujo para no hacerlo de nuevo. Voy a copiar esto, lo llevo aquí abajo y vamos a agregar algunas cosas a nuestro razonamiento. Tenemos que cada punto del fluido se está moviendo con cierta rapidez según su altura respecto a la placa inferior. Esto va a implicar lo siguiente. Si yo tomo un punto acá, llamémosle M, tomo otro punto justo por encima, llamémosle, vamos a probar aquí, N. Luego de un tiempo delta T, pongamos aquí un tiempo de T, este punto de fluido se va a mover a algún otro punto, llamémosle N'. Y esto va a haber cubierto una distancia, llamémosla dA. Entonces, lo que vamos a tener es que el líquido o el fluido se ha deformado, produciendo acá un ángulo que llamaremos de beta. Este es el ángulo de deformación. Esto es el ángulo de deformación, es lo que se ha torcido el material. Bien, entonces, aquí tenemos algunas magnitudes sobre un triángulo rectángulo. Tenemos el ángulo de deformación, tenemos que un lado mide dA y este otro lado mide L, que es la separación entre las dos placas. Y utilizando algunas aproximaciones, tenemos que este diferencial de beta es aproximadamente igual a tangente de beta, porque para ángulos muy pequeños, tangente es aproximadamente lo mismo. Sabemos que tangente de algún ángulo, pongámosle teta, es igual a seno de teta partido por coseno de teta. Y cuando el ángulo es pequeño, esta cosa es aproximadamente igual a teta, arriba, el seno. Y abajo el coseno es igual a 1, así que podemos hacer esa aproximación. Aquí no es tan trucho porque estamos considerando ángulos diferenciales, así que no hay drama en hacer esa aproximación. Y si calculamos el tangente, eso es cateto opuesto partido por el adyacente. El cateto opuesto mide dA y el adyacente mide L. Pero dA es la distancia que recorre una partícula en un tiempo de t. ¿Cómo calculamos esa distancia? Bueno, es velocidad por tiempo. La velocidad es V0, Entonces, esta cosa mide V0 de t. Y esto de acá lo reemplazamos aquí. Y obtenemos V0 de t partido por L. Y luego miramos más arriba y nos vamos a encontrar con esto de acá. V0 partido por L es lo mismo que la derivada de la velocidad con respecto a I. Voy a copiarme esto y me lo voy a llevar para allá abajo. Lo voy a poner aquí. Y lo que voy a hacer es reescribir esta cosa para que se vea más evidente. Tengo V0 partido por L por dt. Me voy a dar cuenta de que esto es lo mismo que esto, así que obtengo dv a di por dt. Luego voy a juntar esto de aquí con esto de acá y digo, bueno, tengo que d beta es lo mismo que dv a di por dt. Y esto será equivalente a decir que la deformación con respecto al tiempo es igual a la derivada de la velocidad con respecto a I, o sea, el gradiente de velocidad. En realidad, para ser bien honesto, aquí esto es un aproximado, por esta aproximación de acá. Entonces, esto de acá no es otra cosa que el ratio de deformación. Ya hemos concluido que el ratio de deformación es lo mismo que el gradiente de velocidad. Y el ratio de deformación va a estar relacionado con la tensión de corte según la naturaleza del fluido. ¿Cuál es esta naturaleza de los fluidos? En concreto se distinguen dos naturalezas. Estos son los fluidos newtonianos y los no newtonianos. En general, los fluidos newtonianos tienen la característica de que la tensión de corte es directamente proporcional al ratio de deformación, que es lo mismo que decir que la tensión de corte es directamente proporcional al gradiente de velocidades. Y la constante de proporcionalidad es lo que llamamos viscosidad. O sea, escribimos esto: tensión de corte igual a una constante por el gradiente de velocidades. Como hemos visto, la tensión de corte es una fuerza dividido por área, por lo tanto sus unidades son los pascales. Así que todo esto se mide en pascal. Y esta constante de proporcionalidad es lo que llamamos viscosidad. Y esta viscosidad tiene unidades de newton por segundo sobre metro cuadrado. O mejor dicho, pascal por segundo. ¿Cómo sabemos eso? Es bastante fácil de averiguar. Tenemos la viscosidad con sus unidades de viscosidad por esta
gradiente de velocidad de V a de I. Las unidades de gradiente de velocidad es arriba tiene metros por segundo y abajo metros. Y toda esta cosa va a ser una tensión de corte que se mide en pascal. Entonces nosotros solo nos vamos a fijar en las unidades porque queremos saber cuáles son las unidades de la viscosidad. Tenemos así y todo esto es igual a esto. Entonces simplemente este lo pasamos multiplicando para allá, esto lo pasamos dividiendo por acá. Queda la unidad de viscosidad aquí. Esta cosa está dividiendo, metros mata metros, y segundo pasa multiplicando arriba. Aquí obtienes pascal por segundo. Y que la unidad de viscosidad son pascales por segundo. Ahora hay otra unidad de viscosidad que se llama Poise. Un Poise se escribe así, con letra P simplemente. Y esta cosa es lo mismo que 0,1 pascal por segundo. Esta es la conversión de Poise a pascal segundo. Entonces, como en un fluido newtoniano, la tensión de corte es directamente proporcional al ratio de deformación y por tanto proporcional al gradiente de velocidades, a partir de las relaciones que hemos visto, tensión de corte igual a fuerza dividido área y tensión de corte igual a la viscosidad por el gradiente de velocidades, a partir de esto podemos calcular la fuerza de corte como tensión de corte por área, y esto es lo mismo que área por la viscosidad por el gradiente de las velocidades. Y el gradiente de las velocidades nosotros también lo habíamos obtenido antes, un poco más arriba. Esto de acá es el gradiente de las velocidades, V0 sobre L, o sea, la velocidad a la que se mueve la placa superior dividido por la distancia. Entonces podemos escribir eso acá, área por viscosidad por V0 sobre L, y esta es la fuerza de corte. Eso también lo podemos poner acá, tensión de corte igual a la viscosidad por V0 sobre L. Ahora, para los fluidos que no son newtonianos, la relación no es lineal, no es directamente proporcional. Quiere decir que este factor mu, la viscosidad, va a ir cambiando según se vaya aplicando una deformación. En el caso de los fluidos no newtonianos, la relación entre la tensión de corte y el ratio de deformación, como he dicho, no es lineal. Si hacemos un gráfico, a ver, voy a hacer este gráfico más decente. Si hacemos un gráfico en donde aparezca la tensión de corte, vamos a poner aquí tensión de corte, y por el otro lado el gradiente de deformación, si esta cosa es una recta, entonces estamos hablando de un fluido newtoniano, porque estamos teniendo lo que está dibujado aquí. La tensión de corte es proporcional al gradiente de velocidades y la proporcionalidad es este mu. Este mu, que es la viscosidad, es justo la pendiente de una recta. La pendiente de una recta en este plano. En otros casos tenemos curvas que son de este otro estilo, y cuando esto ocurre hablamos de fluidos pseudoplásticos. Y por el otro lado, cuando son de esta forma, hablamos de fluidos dilatantes. Los pseudoplásticos parecen endurecerse cuando se aplica una tensión de corte. En cambio, los dilatantes pareciera que se ablandan. Y existe otro caso adicional, similar al newtoniano, o sea, también es una recta, pero una recta que parte de más arriba. Estos se llaman fluidos Bingham. Los fluidos Bingham. A ver, voy a escribirlo, ahí me tapa esa cosa. Bingham, falta una G. Ahí está. Bingham. Estos son fluidos que a bajas tensiones se comportan como sólidos, pero apenas se les aplica una fuerza se deforman y se comportan como líquidos. Un ejemplo de esto es la mayonesa. Si colocas la mayonesa en un plato, mientras no le apliques ninguna fuerza, se ve sólida y preserva su forma y todas esas cosas. Pero ante un mínimo esfuerzo se comporta como un líquido. Fluidos dilatantes podría ser algo parecido a las arenas movedizas, que cuanto más te mueves, más líquidas se ponen y se pone más blandita y te hundes y te mueres. Y los pseudoplásticos podría ser, no sé, la maicena. Si tú le pegas a la maicena, esta se endurece. Si aplicas mucha fuerza de manera repentina, la maicena se vuelve dura. Y apenas dejas de aplicarle fuerza, vuelve a ser blandita. Bien, dejaremos este video hasta aquí por ahora. Adiós.